Hola, hola. Comencemos entonces a ver quiénes estamos por acá. Lady Viviana Bedoya. Juliana fue quien le llamó. Laura Michelle. Allí estás. Lady Vanessa Gaspar salió, ¿sí? Sí. Al baño. Sí. Lady Marcela Montes. María Elena no ha llegado. Lina Marcela Ramírez. María Paula Reyes. Ángela Cristina aún no ha llegado. Ana María no ha llegado. Sara. Miguel. Tú aún no apareces en el lista. No aparece. Me pregunta por qué entrevisté el control, ¿por qué? Y la vamos a leer la noticia. Debe el titular de la noticia. Ya. Estamos en un proceso de corrección de la economía según Minhacienda. Según Minhacienda, estamos en un proceso de corrección de la economía. Muy bien. Perfecto. Entonces, Lina Marcela Ramírez. La producción colombiana de café en julio creció 22% frente al mismo mes del 2020. Producción de café. Ok. Sara. La Contraloría General hizo una fiscal por 6 cifras de TTS, MTS, que no encuentran, hay dineros que no tienen evidencia de uso. No encuentran ese dinero. Ok. Lady Marcela. El precio del dólar en Colombia cayó, se mantuvo por encima de los 4.100 pesos. Lady Gaspar. Estamos en un proceso de corrección de la economía. La misma de Miguel. Ya se Ya sentarse junticos, traen la misma noticia. María Paula. Las exportaciones colombianas cayeron cerca del 3% en el trimestre del año. Laura. La situación de los mercados en Colombia y el comportamiento del dólar. La situación de los mercados en Colombia y el comportamiento del dólar. Bien. Hola. ¿Trajeron noticias? Por favor. Ush. Suena fuerte. Ana. Aumentó 22%. Ok. También ayer esto, ¿cierto? Sí. Tenemos dos noticias repetidas. Entonces, cuéntanos tú de qué trata. En el mes de febrero, la Federación Nacional de Cafeteros anunció que en el mes de julio creció 21% la producción de café, que hacía 20 meses no tenía pues un aumento tan relevante. Gracias a esto las exportaciones han crecido el 15%, pero las importaciones han decrecido. Y que por esto la Junta hace que se haga una reactivación. Ok. Ana, ¿tienes algo que agregar a la noticia? En los últimos 12 meses, Colombia alcanza los 12,35 millones de saldos de papel. Bien. Miguel se fue. Ahora sé que están la materia que yo no tenía que ver esa materia. Profe, bueno, dice, estamos en un proceso de corrección de la economía según el Ministerio de Hacienda. Ricardo Bonillo resalta
los logros de la presidencia de Gustavo Petro. Dice que en los 2 últimos años el país lo recibieron por primera vez del CERNA del 2020, donde estaba alrededor de los 200 billones de dólares y que se venían pagando 72 billones por mes, por año. Dice que para el 2025 está programado para pagar 95 billones en el 2024 y para 112 billones para el 2025, así reduciendo pues la deuda externa. Y también resalta que la reducción de la inflación, recibimos un país con el 13.34% y en este momento la inflación va en el 7.18%. ¿Qué tienes para agregar a la noticia, Miguel? La economía, según el Ministerio de Hacienda, había crecido una inversión del 13.34 y viene bajando los índices de inflación debido a una, digamos, como que organizaron los temas de las tasas de intereses con el Banco de la República para no mantenerlos en un término medio, para que la gente pudiera, digamos, mantener su actividad económica, compras, bueno, porque lo organizaron a nivel, pues, me imagino que nacional. Entonces, la economía siguió estable, es lo que le, porque la misma información. Y según el Fondo de Precios, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, teníamos una deuda desde 2022 a 2024 de 69 billones de pesos para mantener el valor del barril de la gasolina, y ahora ha ido bajando también, ya que un pago proyectado como de 30 millones, donde 24 los asumió por petróleo y el resto lo ha ido pagando en estos últimos semestres del gobierno. Bueno, muy bien. Cristina, la noticia tuya me impactó. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Empresas de servicios públicos están expropiando los posibles de los colombianos. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, tuvo una reunión en el Congreso el 6 de agosto. Entonces, él está diciendo que hay pérdidas de 2.7 billones y que eso lo están asumiendo los usuarios. ¿Así? ¿Y a razón de qué? O sea, mencionó que en materia de energía eléctrica consideramos que las pérdidas no pueden seguir siendo asumidas por los usuarios. Hay 2,7 billones en pérdidas, porque el marco tarifario que establece la ley 143 públicos está en contra de los usuarios y a favor de los sectores que están teniendo utilidades. Y si bien no estamos contra eso se tiene que regular, porque cuando hay pérdidas, vas a trabajar a los consumidores. cuando hay pérdidas las trasladan a los consumidores y cuando hay utilidades se las quedan ellos. Sí, señor, pero dice que checaron en la conclusión que anunció medidas de reducción de tarifas. Laura, tu noticia también estaba interesante, por favor. Bueno, situación de los mercados en Colombia y el comportamiento del dólar. Esto se debe a la tasa de cambio del precio de la moneda, que es el colombiano para nosotros, relativo a otra moneda, como el dólar de Estados Unidos. Que lo que pasa con el dólar es muy importante. En julio se observó que el dólar se fortaleció con respecto a las monedas de Latinoamérica por el tema de la elección de México. Y después se fue apreciando por algo que no viene que ver tanto con el extranjero, sino con lo que se espera en Colombia, que es que las tasas de interés en Colombia son muy altas. Entonces, lo que piensan los inversionistas es que, como son tan altas, y como los colombianos somos buenas pagas, entonces piensan en invertir acá. Entonces van y compran en otros países que la tasa de interés es mucho más baja y así invierten para sacar porcentaje de ganancias.
Ok, gracias. Si hemos visto el comportamiento del dólar que está altico, ¿no? Pero ¿quién más tenía algo del dólar? Hoy subió, estaba en 4.500, que se robe, o sea, inició, o sea, el debate inicial en 4.560 y cerró en 4.139. Precio máximo de lo que querían subir era 4.160, pero pues a comparación del año pasado, Ok. Muy bien, niños. Muchísimas gracias por las noticias. Ahora sí a lo que vinimos. Muy bien. Ya saben cómo son 5 preguntitas. En realidad está muy, pero muy sencillo, pero por favor, lean bien, ¿cierto? La primera recomendación es, por favor, lean bien, ¿cierto? Segunda recomendación, por favor, marquen el parcial, que yo todavía no les reconozco las bolitas, las X y los asteriscos. No, entonces, por favor, marquen el parcial para yo saber de quién es. Tercera recomendación. ¿Cuál es la tercera? Confíen en su instinto, ¿sí? Es decir, la mayoría de veces, cuando yo veo que tenían una pregunta y la borraron y colocaron otra, pues, en muchas de las ocasiones, no en todas, pero sí en muchas, ¿qué es lo que pasa? Que borraron la correcta y pusieron la incorrecta, ¿no? Entonces, créanle a su instinto y dejen la inseguridad a un lado. Recuerden que que cada pregunta tiene una sola probabilidad de respuesta correcta, ¿cierto? Pero debo marcar una y solo una. Expresiones tales como, si marcan más de una, va a ser tenida la respuesta como incorrecta. Pues ante la duda, yo creo que la que ustedes decían eliminar era la incorrecta. Entonces, recuerden que expresiones tales o iguales a esta no, esta sí. Ahora sí, la que sí. No van a ser tenidas en cuenta. ¿Listo? Ok. Comencemos. Por favor. Margen. Cierran y forman esto.
Creo que ya, ¿cierto? No falta nadie. Ok. ¿Qué te dijeron de la lista? Que más que yo soy Cetex Pro, entonces, pero sí de no aparece todavía en la lista, pero que después te mandan ahí como ya no, a mí. Fue lo que mandaron de allá en final. Bueno, compañeros, Por eso es dos cositas. Una, hemos hecho dos tareitas, ¿cierto? Que por inconvenientes que tenía básicamente yo con la plataforma, no estaba enlace para subir, pero ya tengo lista la plataforma, entonces les voy a dar los enlaces para que las subamos. ¿Cierto? Ustedes ya las tienen hechas. Pero digo que hasta cuándo entonces les puedo abrir el enlace para subir. La primera Pero si la imprimiste, la puedes escanear y subir para que ok, exactamente. La idea es que las dos nos queden en la plataforma para empezar a evidenciar las actividades que hemos hecho. ¿Les parece? Sí, las subimos a la plataforma, por favor. Y todavía no están creados los enlaces, pero yo los trato de crear esta noche, más tardar mañana, y si les parece, paso el sábado para que puedan. ¿Listos? Perfecto. Muy bien. ¿Sobre qué trabajamos la semana pasada? ¿Quién me acuerda? Sobre todo, ya. Eso se llamaba el sistema documental. Dime. Para esa duda de una vez. Así como preguntitas nomás. Para no dejarnos ahí toda la semana. Ustedes ya saben las respuestas. A ver, los libros oficiales de contabilidad son obligatorios, puesto que la nueva normatividad no ha modificado las normas que tienen que ver con su manejo. Constituyen importancia en los libros de contabilidad, o sea, ¿cuál de estas no es una importancia? Demostrar que se atiende la legislación vigente es una importancia. ¿Sí? Garantizar la exactitud de la información financiera, no. No, el hecho de que yo lleve libros no garantiza que la información sea exacta o no. ¿Cierto? La exactitud depende de otras variables. Sin embargo, sigamos leyendo. Obtener información en cualquier momento según la necesidad de la toma de decisiones de los usuarios. Tiene una importancia. Elaborar y presentar los estados financieros. Sí, son importantes para elaborar y presentar estados financieros. O sea que, ¿cuál era? Garantizar la exactitud de la información financiera. No depende de los libros, además. Yo puedo tener en los libros errores de información financiera o no. ¿Sí? El hecho de llevar libros no me garantiza que sea exacto. Muy bien. A la relación entre los ingresos y los gastos, será muy fácil, ¿cierto? A la relación entre los ingresos y los gastos de la entidad durante un periodo específico se le conoce como situación financiera, patrimonio, utilidad o rendimiento. ¿Sí? No es utilidad porque la relación, digamos, la relación que se desprende entre los ingresos y gastos de una entidad no siempre da utilidad. Puede dar pérdida también.
¿Sí? Cambio de rendimiento abarque con el concepto completo, ¿o no? ¿Sí? Perfecto. A los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa y que se presentan en forma de salidas o disminución del valor de los activos se les conoce como A, pasivos, B, patrimonio, C, rendimiento, D, gastos. Muy bien. El sistema de información contable es un elemento integrante de la organización de que hace parte de personas, recursos como son los equipos de cómputo y comunicación, pero principalmente el conocimiento generado y acumulado con el desarrollo de la operación social. Son acciones que debe ejecutar el sistema de información contable, excepto cuál. Debe registrar, debe comunicar, debe resumir, debe contrastar. Debe contrastar. Esta acción la realiza el sistema de información contable con el comprobante de contabilidad. Yo les dije que hacía los comprobantes de contabilidad que les puse un ejemplo acá, ¿recuerdan? ¿Qué hace un comprobante de contabilidad? Resumir, ¿cierto? Resumir las cuentas a cuentas mayores, en los cuales compendia la información disponible para determinar los resultados de un ejercicio y preparar diferentes reportes. ¿Cuál es la acción? Resumir, contratar, comunicar, registrar. Resumir. Lo que hacemos en los comprobantes es resumir. Ustedes hacían esto y yo les pongo el siguiente. ¿Cuál era la respuesta? Registrar, resumir. Resumir, resumir, contratar, comunicar o registrar. Resumir. Resumir, recuerden que. ¿Qué resumir? Claro, yo les dije el comprobante lo que hace es resumirme todos los registros que teníamos a nivel de cuentas auxiliares, cuentas, ¿no? Cuentas carita. Revista ahí, revista todo. Pero el comprobante te resume los registros. Claro, El comprobante te resume los registros. Te resume esa información. ¿Vale? Muy bien, niños. Muy bien, entonces, decía, ahora 8 días hablamos acerca del sistema de documentación contable, ¿cierto? Cuando hablamos del sistema de documentación contable, hablamos en términos generales y empezamos por el primer insumo. ¿Cuál era el primer insumo? El primer insumo que tenemos para nuestro registro contable, ¿cuál es? El primer tipo de documento, el que nos da el título. Los soportes, ¿cierto? Hablamos que nuestro primer insumo son los soportes y que esos soportes tienen un origen o interno o externo, ¿cierto? Externo cuando proviene de empresas ajenas a la nuestra, interno cuando nosotros los generamos. Y dentro de esos soportes encontramos documentos que, valga la redundancia, soportan el registro contable que hacemos. Como facturas, contratos de egreso, etcétera, 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 etcétera. Los de compra de venta. Luego de ese, el segundo documento sobre el cual hablamos, ¿cuál fue? El comprobante de contabilidad, ¿cierto? Que nos sirve para resumir y llevar a cuentas mayores esos registros contables que hicimos. Posterior a ese, ¿cuál fue el otro documentación de la que hablamos? Los parcial, los libros, ojo, vamos. Del soporte, comprobante y libros, ¿cierto? Los libros ya es donde guardamos los registros de todas las actividades de la empresa. Y después de los libros, ¿qué sigue? Los más conocidos. Los estados financieros. Y entonces decíamos que ¿cuántos son los estados financieros y cuáles son? Hablamos de ellos, ¿cierto? ¿Cuáles? Situación financiera o balance general que llamamos, ¿cierto? Estado de situación financiera.
Estado en flujo de efectivo. Cambios en el patrimonio. Espérate, ¿cuáles dijimos? Situación financiera. Estado de resultados. ¿Cierto? Cambios en el patrimonio. Flujos de efectivo y cambios en la situación financiera. Sí. Hay algunos que no contemplan el cambio en la situación financiera. Son los flujos de efectivo, cambios en el patrimonio, estado de resultados y estado de situación financiera. ¿Bien? Y esos estados financieros deben ir acompañados, porque es parte integrante de ellos, las revelaciones con otros estados financieros y todo el análisis que podamos hacer de ellos. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca de los procesos de los negocios y luego van a hacer ustedes una pequeña actividad que espero que la hagamos acá. Cuando hablamos del proceso de los negocios, hablamos de las actividades o funciones estructuradas ejecutadas por las entidades para desarrollar, comprar, producir, vender y distribuir, entre otros, los productos y servicios de la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las regulaciones y registrar la información, incluyendo el reporte de información financiera y contable. Muy bien. Cuando ustedes salen de su hogar por la mañana y alguien les pregunta ¿para dónde va? Esa es la respuesta, ¿cierto? Voy a trabajar. Trabajar, dentro del lenguaje castellano, ¿qué tipo de palabra es? Es un verbo, ¿cierto? Una acción. Cuando nosotros decimos voy a trabajar, es porque voy a desarrollar una acción. Y cuando yo voy a la empresa, ejecuto una serie de actividades, ¿cierto? Pero así como yo ejecuto actividades, tengo diferentes compañeros que ejecutan actividades. En el marco de una entidad, se supone debe estar coordinada porque deben articularse las actividades que unos y otros desarrollan para hacer cualquiera de las acciones que allí dice, para comprar, para vender, para distribuir, es decir, para el desarrollo normal del operador social de esa empresa, ¿cierto? Eso es los negocios, es decir, es ese conjunto de actividades es a lo que se le conoce como, se me escapó la palabra. ¿Cómo les dije que se llamaba? Proceso, el proceso de negocios. Muy bien. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con el sistema de información contable? Con sistemas contables y procesos contables. Pues fíjense que todas esas actividades que mencionamos, de una u otra forma, tienen impacto sobre lo que nosotros hacemos contablemente, ¿cierto? Es decir, si hacemos compras, pues impacta en la contabilidad, desde la forma en que se paga, desde cómo, si se lleva el inventario, si es un gasto, ¿cierto? Si es, por ejemplo, ventas o qué otra cosa hay, producción, distribución, todo eso nos impacta. El solo hecho de que haya personas ejecutando actividades en la empresa tiene un impacto en el sistema de proceso contable. Porque tenemos que generar la nómina y el pago de esas personas con todo lo que esa nómina conlleva, ¿no? ¿Sí? Ya. Lo que quiero que visualicemos es que todo lo que pasa en la empresa tiene una implicación también contable y financiera, ¿cierto? Estamos inmersos en ese mundo. Otra definición. Un proceso de negocio es, en su definición más básica, un conjunto de tareas. Si nosotros hablamos de tareas, podríamos
Es decir, que es similar a actividades, ¿no? Relacionadas lógicamente, llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Es decir, tener un paso a paso de las labores que tenga que realizar cada actor dentro de nuestra empresa para garantizar el resultado por el que se le ha contratado. Es tan sencilla esta definición como que dentro de los perfiles de los cargos que hay en las empresas hay unos manuales de funciones, ¿no? ¿Cierto? Y esos manuales de funciones, ¿qué es lo que me definen? Esa serie de tareas que cada uno de nosotros debe hacer para garantizar el resultado de la empresa, ¿cierto? El logro de los objetivos. Pues yo creo que a ninguno de nosotros nos contratan en una empresa para que no hagamos nada. Tenemos una serie de funciones y responsabilidades y eso es el proceso de negocio. Porque es importante ese proceso de negocio. Las empresas que son agenciadas desde procesos de negocios bien definidos alcanzan importantes logros como son, primero, el aumento de las ventas. Normalmente, cuando las empresas son organizadas y se presupuestan, ustedes creen que en su presupuesto está reducir las ventas de un periodo a otro. Generalmente no, ¿cierto? Uno, es decir, el objetivo de un negocio es el crecimiento, ¿sí? Generalmente el negocio en marcha lo que propende es a que el negocio crezca, diversifique y venda más, ¿cierto? Obviamente, el que más estructurada y organizada sea el negocio, no garantiza, pero sí tiene mayor probabilidad de mejorar en cuanto a incremento en ventas. ¿Cuál es otro logro? Disminución de los costos. Ojo. Se me vuelve un poco repetitivo con el momento de que la importancia de la contabilidad es apoyar la toma de decisiones, ¿cierto? Pero decisiones informadas. Y cuando la empresa, por ejemplo, está informada del entorno, del medio, de su situación económica, de sus costos, ingresos, pues puede tomar decisiones que le permitan reducir sus costos, pero ojo, sin sacrificar calidad. Porque a veces por reducir costos se sacrifica calidad y entonces tiene efecto contrario a las ventas. Todo eso afecta. Incremento de la productividad. Ese sí que es importante porque ese impacta directamente en la estructura de costos. ¿Cómo impacta el incremento en la productividad en la estructura de costos? Por ejemplo, ¿Cómo imaginamos que impacta el incremento de productividad en la estructura de costos? Que aumenta la mano de obra, que aumenta el costo, los costos fijos. En realidad, no. En realidad, si la productividad mejora, la estructura de costos se ve impactada a la baja. En función, obviamente, primero de los costos fijos, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo para que lo entendamos. Pero luego van a haber costos. Ojalá tenga el placer de trabajar con ustedes porque me encantan. Pero si no, me van a llegar con unas lucecitas. Dentro de la clasificación de los costos, hay unos costos que son fijos y otros que son variables. Los costos que son fijos se denominan fijos porque permanecen constantes en función del volumen de producción. Me explico. Un costo fijo es el arrendamiento. Si ustedes alquilan este salón, se los arriendan para fabricar aquí cualquier producto, vamos a suponer que ustedes fabrican borradores, ¿cierto? Si ustedes alquilan ese salón y se los alquilan en 1 millón de pesos mensuales, ustedes tienen que pagar 1 millón
si fabrican un borrador, o 20, o 100, o 10.000, o 1.000 millones de borradores, ¿cierto? Porque el arrendamiento del local no depende de lo que ustedes fabriquen. Ustedes les cobran por ocupar el espacio, ¿no? No por unidades fabricadas. ¿Sí? Es diferente, por ejemplo, la mano de obra, si lo vemos desde una perspectiva variable. Es decir, si ustedes van a fabricar más borradores, tienen que contratar más gente o no. Y si van a fabricar menos borradores o pagar más horas, ¿cierto? Es variable en función de que si yo voy a fabricar más, tengo que consumir más. Por ejemplo, la materia prima, ¿cierto? Las camisas. Si yo voy a fabricar muchas camisas, ¿qué tengo que hacer? Comprar más tela. Y si voy a fabricar pocas camisas, ¿qué tengo que hacer? Comprarme los telas. Es variable. En cambio, la rienda no. No aumenta o disminuye en función de lo que yo fabrique. Es igual, ¿cierto? A menos de que tenga almacenamiento, ya no es Ya no le dé para almacenar. Pero entonces no estamos hablando de la producción, sino del almacenamiento, que es otra cosa, ¿cierto? Es decir, tu gasto de arrendamiento se aumenta porque tienes capacidad de almacenamiento, no porque fabriques más o menos. Si tú fabricas mucho, pero tu rotación es alta, no te va a impactar. Eso, ¿cierto? Y la tecnología. Ahora, pensémoslo desde la perspectiva de la productividad. ¿Cómo se mide la productividad? ¿Cómo consideran ustedes que se mide la productividad, por ejemplo? La productividad se puede medir en un factor de unidades por tiempo, ¿sí? Es decir, si yo tengo una persona que fabrica o que me ensambla 10 borradores en una hora, ¿cierto? Es menos productiva que una persona que me ensambla 15 o 20 borradores en una hora, ¿o no? ¿Sí estoy claro? O si, bueno, ya me estoy yendo de lejos. Si de pronto de forma se vaya a incrementar sus ingresos de fabrica cuadernos, lápices y borradores. Los cuadros le generan pues, un ingreso mayor a rango. O sea, eso ya es. Ese tema, eso que tú dices es muy importante, claro, pero ahí no hay, o sea, ahí no estamos hablando de productividad, sino de rentabilidad, que es más rentable, ¿cierto? Y es un tema supremamente importante analizando en teoría de restricciones. Cuando vean teoría de restricciones, también se van a acordar que a mitad del índice. Pero es eso. ¿Por qué? Porque teoría de restricciones lo que te va a decir es que tus recursos son escasos, ¿cierto? O sea, tú tienes que decidir si vas a fabricar X cantidad de cuadernos o solo cuadernos, o una cantidad de cuadernos y reglas, o una cantidad de cuadernos, reglas y borradores, y lo que vas a buscar es la combinación perfecta que te maximice la utilidad. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Te vas a preguntar algo, Sally? No, iba a preguntar el tema. Se saca la productividad por las personas que laboran por horas. Entonces, se hace un comparativo de más como que facture, y así no miren, y así no miren. O, por ejemplo, tienen un cuadro donde manejan, un ejemplo, por hora se debe facturar tanto por Claro, lo que pasa es que fijan unos estándares en función de la productividad, pero la productividad la tenemos que visualizar como la producción o las actividades que yo realizo por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablando desde el gremio de la profesión que tenemos, si nosotros como contadores tenemos un asistente contable que es el que nos digita la información, ¿cierto? Pues también podríamos evaluar cuántos soportes digita en una hora, ¿cierto? Y cómo medir la productividad comparativo con otro asistente, ¿cierto? Pues cuál es más productivo, el que más documentos digite del mismo tiempo, ¿no?
¿Sí? Entonces debemos pensar en productividad en función de eso. Ahora bien, vamos a suponer una cosa. Si hay una persona, ¿cierto? Volvamos al caso del costo fijo, ¿cierto? Si hay una persona que me fabrica 1.000.000 de borradores al mes, yo solo tengo un empleado para que se entienda, ¿cierto? Si yo tengo una persona que me fabrica 1.000.000 de borradores al mes, y yo lo pongo a trabajar en este salón, que me cobran 1.000.000 de pesos de arriendo, cuando yo distribuyo ese 1.000.000 de pesos entre los borradores, porque es un costo, se lo voy a cargar a los borradores, a cada borrador le voy a cargar ¿cuánto de dinero? ¿1 peso o no? Si fabrico 1.000.000 de borradores, pago 1.000.000 de pesos por el arriendo del local, pues a cada borrador le voy a cargar 1 peso o no. Pero si, por ejemplo, yo tengo contratada otra persona o me renuncié a ese y contrato otro, y el mes que se estaba aprendiendo apenas logró sacar 500.000 borradores en ese mes, ¿qué va a pasar con mi costo? Se va a incrementar, ¿cierto? En vez de yo cargarle 1 peso de arrendamiento al borrador, le voy a cargar 2. ¿Y eso a razón de qué? ¿De una merma en productividad o no? Porque del mismo 1.000.000 de pesos de arrendamiento, solo sacó la mitad de lo que el otro fabricaba o no. Pero pasa el efecto contrario. Si llega una persona en un momento y en vez de sacarme 1.000.000 de borradores, me saca 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000 borradores, 1.500.000, ¿qué va a pasar con el costo? Va a disminuir. Pero ¿cuál? El costo fijo, ¿no? ¿Sí? El que no depende de lo que yo fabrico. ¿Sí está claro? Entonces, por eso me dice incremento en la productividad y les decía que está relacionado con disminución en los costos, ¿cierto? Cuando nosotros lo va a terminar llevando. ¿Listo? Implementación de atención postventa. ¿Cómo impacta, por ejemplo, la atención postventa en ese proceso de negocio? Muchísimo, ¿cierto? En la fidelización y el incremento de las ventas. ¿Por qué? Porque es un valor agregado. Ustedes alguna vez hablaron conmigo de la teoría del valor, ¿no? ¿De cuántas cosas? Ustedes me dejaron de hablar mucho rápido. Para ustedes, ¿qué es el valor? Valor, como concepto. ¿Qué es el valor? Como cuando hablamos de un plus. Plus puede ser, pero ¿qué es valor como concepto? Si alguien me dice, venga, ¿qué es valor para usted? Eso que le da como, digamos, Imagínate que tú llegas a la casa y te dice tu mamá, hijo, usted que está estudiando contaduría, cuénteme qué es el valor. ¿Qué le vas a decir? es un servicio, algo que le da. ¿Cómo que ahí? A eso quería llegar yo. El valor es algo que nosotros no podemos pagar, porque por ejemplo el casco, para mí puede tener un valor sentimental, emocional, pero para usted puede tener un precio. Lo que yo no quería es que confundiéramos valor, precio, aunque puede estar relacionado, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es el valor en sí? O sea, si yo lo quiero definir para mí, pues, desde mi perspectiva, ¿no? Para mí, valor es grado de importancia, ¿cierto? Porque lo que para mí es importante tiene mucho valor. Así no tenga precio, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto vale? O sea, ¿tiene valor o no tiene valor tu mamá o tus hijos? Tiene mucho valor, ¿cierto? Pero no tiene precio. Yo no vendo un hijo, no vendo mi mamá, ¿cierto? Pero valor tiene mucho. Lo que tú decías ahora, ¿cuántas personas tienen una posesión que dicen, no, yo por toda la plata del mundo la vendo o no? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un valor incalculable, o sea, tanto que no se paga con dinero, ¿sí? Tanto que no se paga con dinero. Ese concepto de valor. Entonces, ¿por qué lo coloco acá en el tema del postventa? Por ejemplo, nosotros en la región que estamos,
somos muy consentidos. Muy consentidos en el sentido de que somos gente amable y aunque uno llega, lo tratan bien, ¿cierto? Si uno va a un restaurante y medio se siente atendido mal, ahí tiene para no volver. Pero vaya y venga, ¿no? Que uno no vaya, pues listo. ¿Cuál es el problema adicional para el restaurante? Que uno se encarga de hacerle mala fama, ¿o no? ¿Cierto? ¿Por qué digo? Porque para nosotros acá es importante, ¿cierto? Tiene valor el servicio y para ti también, ¿sí? ¿Por qué digo nosotros acá? Porque, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, donde el nivel de estrés es así, allá se tratan a las patadas y les importa un pepino, ¿no? ¿Sí? No me dejan abrir un restaurante, pues, porque entendieron serios. O porque Con la cultura. es cultural. ¿Cómo? Pero no. No pagar eso. Por eso, No, son así, tan por eso te digo, para nosotros es horrible porque estamos inmersos en otra cultura. Leche para salsa. Así es. Y le dicen, ajá. Entonces, pero para los que son de allá, normal. Es otro día en la oficina, ¿o no? ¿Sí? Entonces, a eso voy. El tema de la implementación de atención postventa lo que genera es valor. ¿Por qué? Porque hay gente que a eso le da importancia. O sea, que después de que yo venda, me den servicio, me den seguimiento, me den acompañamiento, me den garantía o no. Ojo. Y no sé si ustedes han notado que en muchos negocios, en muchas empresas, sobre todo este tipo de empresas de cosas de electrodomésticos y vainas, hoy en día ya se ve que dicen, ok, garantía extendida. ¿Quiere pagar la garantía extendida? Exactamente, garantía extendida es que el electrodoméstico te da un año de garantía por sí solo, pero si tú pagas un adicional, te dan 2 años, ¿cierto? Ojo, ahí es donde está lo que yo les decía, el nivel de importancia. Si para mí es importante que me respondan por esa garantía hasta 2 años, yo voy a estar dispuesto a pagar por ello, ¿o no? ¿Sí? Pasa lo mismo con los restaurantes donde me atienden bien. Puede ser que me salga un poquito más costoso, ¿o no? Pero yo sé que allá me atienden bien y estoy dispuesto a pagar por eso, porque para mí tiene un alto valor eso, ¿no? Que le dan ñapa también, le dan y Eso es valor agregado, ¿no? ¿Cierto? O sea, te están generando algo para que te guste y yo esté dispuesto o a comprar, pagar mayor valor o a volver, mayor precio, perdón, o a volver, ¿sí? Entonces depende de muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hablando del concepto de valor, no solamente va en los gustos, sino en la necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, este caso. En este momento me pueden decir, le doy un casco hermosísimo, súper bueno, lo que sea, en 10,000 pesos. El más fino, los que ya, porque estoy necesitando 10,000 pesos para cualquier urgencia ya. Es un casco fino, nuevo, no sé qué, y vale solo 10,000 pesos. Yo no lo voy a comprar, por muy barato que esté, porque no lo necesito, ni siquiera tengo moto, ¿no? Y bueno, la vendí. La vendí precisamente porque no la usaba, exactamente. Y entonces había que renovarle tecnomecánica y seguro para la moto quieta, un dinero ahí parqueado. Entonces, ya no la tengo. Entonces, a lo que voy a decir, puede ser muy bueno, pero no lo necesito. Entonces, para mí, en este momento, porque todo es momentos, ¿no? Para mí, en este momento, no tiene valor, ¿sí? Y no estoy dispuesto a pagar por él, no porque el casco no valga, es porque para mí no lo necesito. Sí me van a entender el concepto. Pero si lo necesitara, por ejemplo, cuando uno tiene un familiar enfermo
y necesita una medicina específica, no. Lo que tenga que pagar por ello, no. Está en el cáncer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para el que es muy importante, lo necesito y estoy dispuesto a pagar mucho por él. ¿Cierto? En este momento tiene mucho valor para él. ¿Sí? Eso genera la implementación de atención postventa. Gestión de riesgos. Ok. ¿Qué es la gestión de riesgos? Y empecemos por analizar el tema de los riesgos. ¿Qué es gestionar los riesgos? Desde la teoría del riesgo. Primero, debemos tener en cuenta que toda actividad en la vida tiene riesgos o no. ¿Sí? Todo. No puede estar durmiendo y se puede caer en la cama, no. De cualquier tipo de riesgos. Nada más ayer en la madrugada se tembló. La verdad. Ni lo sentí. Seguro estaba soñando que iba al carro de trabajo porque me iba moviendo y no lo sentí. Pero a lo que voy es a que debemos pensar que la gestión de riesgos está en reducir la probabilidad de ocurrencia más no eliminar. Porque los riesgos no se eliminan, ¿cierto? Se impacta la probabilidad de ocurrencia, es decir, podemos minimizar o que ocurran o el impacto que tiene sobre nosotros. ¿Ya? Si lo vemos desde una perspectiva en la bicicleta, obviamente todos sabemos que para aprender a andar en bicicleta hay que costallarse, exactamente, caerse. Entonces, una de dos, ¿qué hacemos con los niños? Vamos a disminuir la probabilidad de ocurrencia de la caída, ¿cierto? Entonces le ponemos rueditas auxiliares. ¿Eso elimina la probabilidad de que se caiga? No, pero reduce mucho la probabilidad de que se caiga. Entonces, uno es reducir la probabilidad de que se caiga. Dos, yo voy a trabajar no en reducir la probabilidad de que se caiga, sino el impacto. Entonces, ¿qué hago? Le pongo rodilleras, le pongo casco, le pongo coderas, ¿cierto? Cosa que si el niño se cae, no se aporrie tanto como si no lo estuviera. ¿Sí? Es gestión de riesgo. Pero todo lo que acabamos de decir viene de conocimiento de lo que le puede pasar por andar en bicicleta o no. ¿Cierto? Entonces, para gestionar los riesgos, lo primero es que identificarlos. Es decir, lo primero que yo no puedo trabajar sobre algo que no conozco, que no sé que existe o no. ¿Cierto? Entonces, debo identificar los riesgos, medir tanto probabilidad de ocurrencia como impacto y mirar cómo gestiono para reducir la una y la otra, ¿no? ¿Cierto? Eso, desde el sistema, desde el proceso de los negocios, lo que va a hacer es minimizar pérdidas, en realidad, ¿cierto? Porque hacemos gestión de riesgo para minimizar pérdidas. Muy bien. Ventajas competitivas. Y aquí hay un concepto interesante. Diferencia entre ventaja competitiva y ventaja comparativa. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Y por qué aquí me están hablando solo de las ventajas competitivas? No me están hablando de las ventajas comparativas. Yo creo que la ventaja competitiva es, digamos, contra alguien donde su información financiera, lo que llega a otra persona, usted no tiene conocimiento, usted va solamente lo que puede superar, digamos, alguien más en el público. Mientras que ventajas comparativas, de pronto compararse entre mismas tiendas del mismo. No tiene mucho que ver con eso. Muy bien. Les voy a contar una cosa. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ustedes qué características creen que tiene Colombia como país que la hacen más atractiva o mejor que un país como Bolivia, por ejemplo? Tiene los mares,
¿Y qué le permite eso a Colombia? Lograr tener más salidas al mar, generar más. Les voy a preguntar otra cosa. Por favor, entiéndanlo desde la perspectiva de quiero que tengamos cierto tipo de ventajas. No es racismo ni lengua de forma. Pero ¿por qué en la mayoría de deportes los deportistas son personas de color, negritos? Tienen un biotipo que los hace un poco más atletas, ¿o no? Sí, generalmente son más rápidos, más fuertes, más resistentes, ¿no? ¿Es algo que les da la naturaleza o no? No es algo que se desarrolla, ¿no? Se nos da. Colombia tiene una ubicación estratégica, ¿cierto? Tenemos demasiadas ventajas, muchos pisos térmicos. Ustedes ven acá tenemos todos los climas, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué país del mundo puede decir que tiene la diversidad que tiene Colombia, los pisos térmicos, entrada por el Océano Atlántico, entrada por el Océano Pacífico para importaciones y exportaciones? O sea, ¿cuántos países se pueden dar el gusto de decir, mira, estamos estratégicamente ubicados? ¿No? No tenemos estaciones, o sea, no hay nevadas, o sea, no pasamos 3 o 4 meses de invierno, perdón, de invierno. No pasamos, por ejemplo, en España, que son unas nevadas y cuando llega el verano, superan, la gente se muere después de 40 y pico de grados, ¿no? Entonces, eso es una ventaja comparativa. Comparativamente con otros países, aquí tenemos una ventaja, ¿o no? ¿Sí? Pero es una ventaja natural. O sea, no es como cuando tú dices, ok, yo quiero vivir en ese conjunto cerrado, pero en una ubicación estratégica, yo me voy a comprar esa casa. ¿Cierto? No, nosotros no compramos Colombia estaba acá, ¿o no? ¿Cierto? Y que comparativamente tiene ventajas frente a otros países, es una realidad. Otra cosa es que quizás no lo explotemos, ¿o no? Fíjense, por ejemplo, Panamá. ¿Cuál es la ventaja comparativa que más explota Panamá? Lo del canal, ¿o no? ¿Cierto? O sea, que su ubicación le permite estar en una partecita donde es tan estrecho el istmo que juntar el océano Atlántico y el Pacífico fue posible. ¿Y cómo explota en esa ubicación? Pues permitiendo, construyendo un canal y permitiendo que por ahí pasen los barcos y se ahorre una vuelta a la hijo de madre para llegar de un lado al otro, ¿o no? Pero entonces, imagínense, por ejemplo, Brasil podría hacer eso. ¿Qué fundas? ¿No? Hay forma, ¿no? Una potencia como Estados Unidos podría hacer esto. Atravesar Estados Unidos de este a oeste. Por algo, un barco. No es más fácil, ¿verdad? De la vuelta, ¿o no? ¿Sí? Esas son ventajas comparativas, o sea, ventajas que se desarrollan casi que naturalmente, que vienen por sí con las cosas. La diferencia de las ventajas comparativas con las competitivas es que las ventajas competitivas sí se adquieren con desarrollo, con investigación, con inversión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser más competitivo que la empresa de enfrente, mi competencia, ¿qué hago? ¿Compro tecnología de punta o no? ¿Compro máquinas más nuevas, de mayor tecnología, más rápidas? Y eso me da una ventaja sobre él, ¿cierto? Porque puedo fabricar más rápido los productos y quizás a más bajo costo por lo que les decía la productividad, ¿cierto? Cuando las empresas, por ejemplo, mandan ejecutivos o gente de la empresa a prepararse a estudiar por allá a otro lado, con el compromiso pues, y con la firma de contrato de que una vez termine tiene que quedarse trabajando cada X cantidad de tiempo, ¿no? Eso lo hacen por gastar dinero porque quieren mucho al empleado. Porque eso los va a volver más competitivos, ¿o no? ¿Cierto?
Eso pasa mucho con las universidades, por ejemplo, hay universidades que le pagan doctorados a profesores con el fin de que cuando termine su doctorado venga y lo aplique en la universidad, ¿no? Y eso es una inversión que le va a generar una ventaja competitiva porque tiene un doctor aquí en la universidad que la otra universidad no lo tiene. ¿Sí van a entender la diferencia entre ventajas comparativas y competitivas? Muy bien. Entonces, ventajas competitivas basadas en esfuerzo colaborativo, en ser más competitivo que otros a través del trabajo colaborativo. Niños, preguntas hasta ahí. ¿Qué tal de lo que hemos hablado? ¿Claro? ¿Complejo? Muy bien. Dentro de las actividades del negocio, son muchas las actividades que se desarrollan en una empresa como parte del proceso de negocio. Dentro de las más nombradas están compras, producción y ventas. Dependiendo de la actividad principal, será necesario determinar concretamente cuáles son en cada ente específico y poder identificar su relación y función con el sistema de información contable. Ojo que acá, y esto del proceso de negocios y las actividades que se desarrollan también tienen mucho que ver con el tipo de negocio o el tipo de empresa, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí nos mencionan tres. ¿Cuáles son? Compras, producción y ventas, ¿cierto? Ahora bien, ¿eso aplica en qué tipo de empresas? Pues en las empresas industriales, porque tienen producción, ¿cierto? Pero si es una empresa comercial, pues no va a tener actividad productiva, lo cual de una u otra forma simplifica el sistema de información contable, porque no tenemos un proceso de producción que nos impacte en el sistema contable, ¿sí? Entonces, una empresa comercial que tendrá compras, ¿cierto? Obviamente, administración, ¿sí? Pero si es una empresa, por ejemplo, de servicios, pues tampoco tiene producción, pero sí tiene proceso de costeo de servicio, ¿sí? Cosa que no tiene la comercial. Entonces, tenemos que ver desde qué perspectiva, qué tipo de empresa o en qué industria se mueve la organización de la que hablamos. Actividad de negocio. Compras. Este verbo se refiere a obtener algo a cambio de dinero, ¿cierto? Casi que podría decir yo que por definición cualquier tipo de organización hace compras. Todas las empresas se hacen compras, ya sea de mercancías, materias primas, papelerías, cafetería. Pues estamos inmersos en un mundo de negocios de transacciones. Son compradores y vendedores, todas empresas se compran. ¿Sí? Producción, ahí es donde les digo que no todas las empresas hacen producción, sin embargo, muchas sí. En el campo de la economía, la producción está definida como la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. Siempre hay producción si hay un proceso de transformación. ¿Sí? ¿Cómo así que un proceso de transformación? Es decir, si yo compro un producto y lo transformo en otro, eso es producción, ¿cierto? Que ya en definiciones más al detalle es que yo compro materias primas y las transfiero a un producto terminado, a un producto fabricado, ¿sí? Un proceso de transformación. Y ventas es el contrato a través del cual se transfiere una cosa propia a dominio ajeno por el precio pactado. Cuando nosotros a veces definimos si una empresa es comercial o industrial, ¿cierto? A veces suele surgir la confusión en el sentido en que, ok, pero esa empresa igual comercializa sus productos, ¿sí?
entonces es comercial. No, ojo, todo el negocio vende, ¿cierto? Así no sea un producto, porque los servicios también se venden, ¿o no? ¿Sí? Y también es vender, es transferir ese dominio. Si una empresa industrial vende sus productos es porque es necesario generar la venta para obtener ingresos, pero eso no la convierte en una empresa comercial, sigue siendo industrial, porque lo que vende son productos fabricados. ¿Sí? ¿Qué es la empresa comercial? Es la que vende solo productos que no elabora, que los vende en las mismas circunstancias que los compran. ¿Sí? Por ejemplo, supermercados Olímpica, ¿cierto? Ellos fabrican algo. No, ellos compran y venden. Ellos comercializan, ¿o no? ¿Sí? Las papelerías, la cacharrería ya, la cacharrería Peteques. Ellos no son productores, ellos se encargan de comprar y vender en las mismas condiciones que compran. Pensemos en otro tipo de empresas. Por ejemplo, Juan Botero Gómez. Ahí podríamos ver un mix, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Industrias IBG fabrica, ellos fabrican. ¿Pero qué fabrican? Muebles, ¿cierto? Salas, comedores, alcobas, pero complementario a ese negocio de producción y comercialización de bienes fabricados, venden electrodomésticos. ¿Sí? Entonces venden lavadoras, televisores, equipos de sonido, y eso los fabrica Iván Botero Gómez. Esos sí son comercializados. ¿Estamos claros en el análisis? Muy bien. Sin embargo, digamos que pueden no tener producción, pero sí, casi que todo proceso de negocio, por no decir que todo, tiene compras y tiene ventas. Pero no podría haber un adecuado funcionamiento de ese proceso sin logística. Y en palabras de ustedes, ¿qué es la logística? Que se encargan como de liderar el proceso. Por ejemplo, si alguien va a empacar, entonces contratar cierta cantidad de personas, darles a qué van a empacar, en qué lo van a empacar, encargarse de la El distribución. concepto de logística, ¿cierto? Es el que se encarga de organizar todas esas actividades internas de la empresa para que fluya el proceso, ¿cierto? Es decir, para que sea un engranaje, para que lo que unas personas hacen engranen con la otra y funcione, ¿cierto? Porque si no le damos un orden lógico a todas esas actividades, pues no va a fluir el proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa en las empresas donde hay poca comunicación, por ejemplo? Es un caos, ¿o no? ¿Cierto? Cuando pasa que, por ejemplo, el vendedor que es externo, ¿cierto? No tiene comunicación con producción ni con almacén. Pues claro, listo, usted necesita tantas camisas, perfecto, 200 camisas se las entrego pasado mañana. Resulta que él no comunicó producción y las camisas no están fabricadas, y el almacén tampoco están almacenadas. Me llega el otro día, pasado mañana, y el cliente diga, ¿qué pasa? Que no me llega la mercancía, ¿no? ¿Por qué? Porque no están coordinadas las actividades, ¿o no? ¿Sí? Logística es una red de medios, métodos e infraestructura combinadas para garantizar almacenamiento, transporte, entrega de bienes y servicios. Tiene absoluto vínculo con el sistema de información contable, puesto que el control de los recursos dispuestos para el desarrollo de las diferentes actividades de la empresa es uno de los importantes objetivos de la contabilidad. En la medida en que se especializa, se obtienen mejoras en la logística, se fortalece el control interno. ¿El control interno qué es, en realidad?
La contabilidad en sus registros y demás partes del proceso contable se beneficia en términos de eficiencia y eficacia. La administración optimiza sus resultados. ¿Quién es el control interno? En realidad es ese conjunto de procedimientos y procesos definidos de cómo se van a hacer las cosas. Ese es el control interno. Acá tenemos un ejemplo de todas las interacciones que puede haber a nivel de la organización y por lo cual es tan importante la logística. Fíjense cuántos procesos fluyen ahí, cuántas interacciones hay. Transporte, producción, distribución, registros en el software, múltiples personas que intervienen ahí. ¿Saben? Eso es lo importante de la logística, y la logística tendrá que impulsarnos inclusive del sistema contable, ¿cierto? Los beneficiamos, los perjudicamos. Y esto viéndolo desde cuando hay una mala logística en parte del registro contable es, pensemos solo lo que a veces pasa, que se traspapelan los soportes. ¿Qué pasa si el proceso de registro de los soportes y contabilidad no es el adecuado? Cuando menos piensan que los soportes son números entregados tarde, fuera del periodo y no pueden dar correcto que el financiero no está a tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Importantísimo o no? Compañeros, preguntas. Sugerencias. Quejas, reclamos. Muy bien. Este tallercito sí lo vamos a hacer acá en parejas. ¿Sí? Se trata de elegir una empresa, cualquiera, pues es la que ustedes trabajen. No necesito decir nombres, no necesito que digan la empresa se llama tal o la empresa que ustedes trabajen, preparar un informe donde describa los procesos del negocio. Y desde los procesos del negocio es, ok, ¿cómo tenemos coordinadas las compras? La producción se enfoca en esto, las ventas en esto. No necesitamos decir nombres, ¿no? Solamente es describir el proceso de todo lo que acabamos de decir. Cómo están coordinadas desde compras, producción y ventas. ¿Listo? Los procesos del negocio, detalles de las actividades principales de la empresa. ¿Listos? En una hojita por parejas y ese me lo llevo ahora. Ya me quedé.
Yo digo, ya, pero sí, gracias.
Así que no, para que mire, yo me cansé de estar hablando de el contrato con la ley puede ser la ruta secundaria. A la segunda parte, vean cómo trabajan en Italia. Por ejemplo, los utilizados por los clientes.
Entonces, sí. Para realizar la formación el cual va a ser Está muy general, pero dejémoslo así. Muy general. Así está bien. ¿Qué más teníamos que hacer? No, sí, necesito detallar más el proceso, porque pues, digamos que compra, realización de productos naturales, pues todo negocio compra y ¿cierto? ¿Cómo lo podíamos ¿Cómo explicar ahí? qué estrategias buscan para que esas adquisición de productos naturales sean diferenciadores, por ejemplo? Sí. ¿O qué los diferencia en cuanto a la venta? ¿No? O sea, buscan el crecimiento asegurando la satisfacción del consumidor. ¿Qué actividades hacen así para que esto se dé, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, somos encargados de solamente al mayorista. Entonces, eso es una estrategia. Pero dice cliente mayorista. Y en las compras, entonces, solamente esto. Por eso Muy bien.
Paga su pedido cuando se entrega ustedes. Para saber que no contar el precio que recibe. Publicidad con publicidad Vamos a preguntar. ¿Qué me pregunta? A ver, ¿quiénes ves? Pues como ejemplo una empresa distribuidora de productos conocemos, no está el nombre, pero es el manejo interno de la empresa. Entonces, sí, nos que no sobra, que nos falta. Ok, yo lo único que no veo aquí es el proceso de compra, porque arrancan desde el vendedor, facturación, entrega, parece genial, pero ¿y el proceso de compra cómo es? Cuando compraron para poder. Cuando Eh, proveedor, para poder vender. entonces eso toca analizarlo primero. Sí, porque es parte del proceso de negocio. Vamos a ver si lo mejoramos. Ah, qué bonito. Ah, importan. Sí, señor. Qué bien, ¿son importadores directos? Sí, señor. Lo que necesito es todo me la Me interesa. Mira que tienen postventa y no lo hayan metido, todo eso es valor agregado. Muy bien. Con varios detalles del proceso. Una fotografía que se encarga de cómo finalizar. cual de cada marca. Cada semana No veo el proceso de compras. O sea, como ese proceso de compra, dice que se recibe el pedido, ¿cierto? Pero no veo el proceso de compras, por ejemplo. Gracias. Ajá.
Al final de negociaciones,